Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, presentamos los entes de hoy. Sensibles a los tiempos que corren, no queremos dejar pasar la oportunidad de volver a provocar la atención sobre el ser y estar del ente que somos al día de hoy, en la época del tiempo computacional e informacional. Momento propicio para advertir lo que se avecina, o en todo caso, lo que hemos dejado de ser, lo que fuimos, lo que somos y quiénes seremos en los años venideros en este mundo sintonizado a la frecuencia, no de la comunicación y convivencia, sino de la información. Imperio al que sin restricciones nos hemos entregado. ¿Podemos dejar atrás este mundo? ¿O solo queda gritar? ¿O pedirle a Dios? Lenta, pero inexorablemente, arrastrándose sobre mi conciencia e imponiéndose a cualquier otra impresión, llegó un temor vertiginoso a lo desconocido, un miedo tanto mayor cuando que no podía analizarlo y que parecía concernir a una furtiva amenaza que se aproximaba. No la muerte, sino algo sin nombre, un ente inusitado, indeciblemente más espantoso y aborrecible. Queda solo gritar. ¿Es buena o mala señal? Grito de angustia, grito de espanto, grito harto ya de estar harto, grito de basta, de cansancio y de hastío, grito de melancolía y añoranza de un pasado reciente, como el de la conversación, conflictos y pasiones entre amigos. Grito cósmico, por comprender finalmente que el mundo del escuche y respeto, tanto con la naturaleza como entre las personas, o sea, la del diálogo, ha quedado atrás desde hace tiempo. No importa si los amigos son inteligentes o bobos. Grito abismal ante el en vivo de las cosas. Grito desesperado por ver neutralizado el sentido y significado profundo de lo pensado y lo expresado. Fin de la historia o narración humana. Como si se tratara de borrar toda realidad concreta, tosca, pesada, contradictoria, granulada, arcaica y rupestre. La información consigue tal propósito. Asimismo, confiere su naturaleza a los entes de hoy. Cosas, personas, pensamientos, acciones, palabras. ¿Qué tipo de entes somos? Sin meternos en la discusión y problematización filosófica respecto al ser como respecto del ente, damos por hecho que frente a una nueva realidad, por tanto, en un nuevo tipo de ente, las cosas, el mundo y las personas nos convertimos. Difusos entes que encuentran en la información y sus aplicaciones el hábitat más confiable para generar y tramitar una identidad múltiple. La naturaleza y, en cierto modo, las personas reales, o sea, fuera de la red, son cada vez más extrañas, ajenas y peligrosas para efectuar la existencia con éxito y popularidad. El concepto ente, ens en latín, trasciende a lo material, ya que ente es cualquier cosa a excepción del ser, que es sustancia, principio y fin de todo. En términos simples, ente es el pensamiento, el alma, el cielo, el agua, la tierra.
el aire, el fuego, la computadora, el celular, el auto, el avión, la mirada, el habla, el corazón, la creencia, la bondad, los deseos, buenos y malos, etc. Los actos de las personas. Lo que hace ser a los entes tal y como estos son, es el ser. Hay entes porque hay ser. Es decir, ser es aquello que todas las cosas poseen, pero en distinta manera, de modo que en ello todo coincide y se diferencia. Lo único que puede estar fuera del ser, en el sentido tradicional, es la nada. En el sentido contemporáneo del tiempo computacional e informacional, es que todo se borre o apague repentinamente. En la actualidad tecnológica, la información es una nueva especie de ente y a la vez de ser, esto es, de cosa, pero también de sustancia, como lo fue en la tradición filosófica durante la antigüedad clásica cuando se concebía al ser en tanto que ser, o como en la perspectiva teológica durante la Edad Media se consideraba a Dios, o en la modernidad filosófica, a partir del Renacimiento, el ser es la forma o el sentido del ente, lo que determina en cuanto tal que, por otro lado, y según Heidegger, es su temporalidad. Ser es en tanto horizonte temporal. En la actualidad, ser es en tanto conectividad a la información, performatividad y alta capacidad de simulación, al igual o lo mismo que se considera a una persona en cuanto o en tantos seguidores tiene en las redes sociales. En la actualidad, todos los modos de ser de los entes participan o asumen las propiedades de la información, por más diferencias singulares que entre los entes existan, incluidas las personas. La cosa de la información iguala y aplana a todo y a todos sin distinción. La información conecta a los entes con sistemas, plataformas y páginas, prácticamente con todo, menos con las personas. Por el contrario, las desconecta. Es cierto, la información de todos los días, en su mayoría falsa, aísla a las personas, provocando que se alejen de un mundo común, fundamentalmente distanciadas de los ritos tradicionales y clásicos, en donde lo sustantivo era estar y ser en relación común, esto es, personas escuchando y respetando a personas, conviviendo, con todas las carencias, asperezas, contradicciones e imperfecciones, cada una con su extensión y calidad propia. Globalización y mundialización. Lo mismo idénticamente en todas partes. Rasgos propios del ser de los entes de hoy, al igual que la flexibilidad y la performatividad, entre otras más cualidades blandas, que figuran algo así como códigos de barras que no pueden faltar en las cosas y en las personas. Pero tal vez el rasgo más notable de los entes de hoy sea el individualismo extremo, o sea, apostar por la eficacia y el éxito personal, no importando que los demás se vuelvan medios, recursos o enseres sin valor humano alguno, lo que implica, por supuesto, dejar de lado el horizonte del mundo arcaico y rupestre, o bien el universo humano de la verdad, la bondad y la belleza. Hoy solo quedan los jirones de ese orden simple de la realidad. Contemporáneamente, somos y solo cabemos en el mundo a condición de ser naturalezas aditivas, esto es,
entes digitales, números, avatares, nips, monigotes, claves, sombras nada más de las cosas, etc. Pero lo más grave o peor es sin duda dejar de ser persona, o bien simular que todavía se es alguien. Lo paradójico de la situación presente es que todo el conjunto de creencias, saberes, conocimientos y valores que un individuo o usuario posee o cree sobre sí mismo no son más que transferencias de datos implantadas en su percepción o sentido de realidad por las máquinas y los sistemas comunicacionales e informacionales. El colmo de todo es la ilusión de pensar que se tiene su propio show, página, canal y séquitos de seguidores. El espanto acontece cuando la conciencia advierte esta situación o condición de existencia. Entonces adviene la angustia y la paranoia. En el ciberespacio acontece la existencia. En el entorno de la comunicación e información se modela la sensibilidad y la convivencia de los entes de hoy, en entramados de plataformas, sitios, páginas y redes, hogar de los influencers, blogueros y youtubers. Entes portadores de competencias blandas para hacer de la vida un proceso personalizado, confeccionado, maquillado, donde lo que menos importa es comunicar algo con sentido o verdad de las cosas. Por el contrario, allí la comunicación debe darse sin sentido, sin realidad ni razón del ser de las cosas. Absolutamente todo hoy queda modelado a nivel de la información. Pensamiento, lenguaje, amistad, amor, conducta. Seres de habilidades comunicacionales para la casa de seguidores. Entes con uno o varios perfiles. Expertos en orientar a consumidores en gustos, modas y tendencias. Productores de opiniones a cambio de likes, de followings en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Ambientes virtuales en donde los sentidos naturales son un estorbo. Es como pausar la realidad cósmica para ingresar a una realidad incorpórea. En palabras simples, es dejar de ser uno y transformarse en el personaje a través del cual se circula en las redes sociales. Sintetizando las cosas, es como si todo el esfuerzo de la historia se redujera al trabajo de producir una simulación de sí. Y esto sucede con los estados y sus instituciones. Pareciera que gobernar, por ejemplo, pasa a ser una acción personal de producción de imágenes en redes sociales que proyecten que, ante todo, se es buena persona y que se ama a todo aquello que en la foto aparece. En el tiempo y espacio algorítmico de la información, desaparecen los ojos y sonrisas de los demás. Ya no hablan las personas. Son las aplicaciones electrónicas las que hacen fluir los datos de los supuestos entes que somos. Nos asustamos cuando una persona es ajena a los celulares y a las redes sociales. Sospechamos que algo esconde. Vandalizamos e incluso criminalizamos a quienes prefieren un saludo o abrazo frente a frente, y no por vía de la comunicación inalámbrica. Equivalente es esto, por su rareza, ver un ciervo merodeando la ciudad. Entramos en pánico cuando percibimos rectitud en alguien. Creemos que algo anda mal, que no es alguien normal. Entes espectadores pasivos en la lejana cercanía, observadores activos en la cercana lejanía.
sin espacio ni distancia físicas. Nos acomodamos en el orden de los datos en táctiles, grandes y medianas pantallas. Individualidades aisladas sin relación dialógica ni histórica. Entes que no saben qué hacer sin el GPS en el auto o sin señal de internet en el celular. Desesperación, ira, enojo, fastidio, enfado, violencia son las sensaciones que experimentan los entes al quedar marginados de la información satelital. Soledad profunda y fría a la espera de que se restablezcan las comunicaciones, sin paciencia y apertura para ver las cosas desde otra perspectiva. Entes sin cuerpo, sin alma, hologramas programados sin espíritu ni representación de nada, salvo su entusiasmo simulado, confeccionado a medida de la ocasión para Team o para Zoom, sin mediación fenomenológica, dialéctica ni hermenéutica, habitantes del más puro anonimato, de vitalidad vacía, intentando una identidad en el ruido de los datos. En la falsa búsqueda de amigos, en el mar del enredo de perfiles robados e inmateriales, manipulados y maquillados, desodorizados de contenidos arcaicos, descontextualizados de cualquier contradicción, con carnet para ir y venir en la reversibilidad siempre viral de la velocidad de la información, a cargo del dedo digitalizador que opera en el cursor en la fría pantalla del monitor. Los entes de hoy se realizan, entes transhumanos, en el mundo también de la posverdad. En el Internet de las cosas, son los datos los que danzan, bailan, desean, quieren y no quieren, no las personas. Entes en realidades amorfas, sitiadas en el en vivo del tiempo real. Copias más perfectas que el original. Replicantes sin mismidad. Subjetividades hechas de retazos, ensamblados en distintos países como los autos, aviones y computadoras. Como modernos Frankensteins, cadáveres animados por el soplo de la información. Entes de temporalidad rebobinada, sustentados en la cantidad de información almacenada. Certezas de existencias en el volátil número de seguidores. Presencia medida en certificaciones. Personalidad etiquetada. Sentimientos pirateados. Identidades hackeadas. Vida en mercados digitales en donde los abrazos, las miradas y las sonrisas son paquetes únicamente de información. Ahí las personas no se tocan. Entes en modo o condición de circulación, envueltos en catálogos para su exhibición en temporadas, ventas y compras en línea por internet en 5G o quinta generación de tecnologías de redes inalámbricas. El modelo de negocios es su credo. Las leyes de la fatafísica son su soporte. Todo en todas partes al mismo tiempo es la noción o principio de identidad de los entes siempre en reality show. Entes de existencia modelada en las webs, publicitando opiniones o becas por saturación de datos o por exceso de información. Constelaciones de filantropías de la santidad personal. Universos de pureza de desatinada subjetividad para las relaciones humanas, pulidas y enceradas, como los planchados de cabello o las depilaciones con luz pulsada intensa. Todo para la ocasión o provisionalidad,
siempre a la espera de mejores situaciones de conectividad y alcance satelital. Eternas horas invertidas en aprender a mirar y a sonreír frente a la pantalla y filtros aplicados. Manejo de estrategias para las encuestas. Escultores del sentido de los contenidos de la red. Promotores de valores para el éxito inmediato al modo de los tratamientos de belleza corporales, faciales y capilares. Así se comportan los entes de hoy, fuera y dentro del universo informativo. Eso es lo grave. Esto es, se transfieren todos los atributos del ser de la información a los entes, que ahora ven, sienten y viven el mundo real como si continuaran conectados a alguna plataforma. Se transustancian información y realidad, verdad y mentira, bondad y maldad, masculinidad y feminidad, lenguaje e informática, gobiernos y narcos, criminales y políticos, sabios y tecnólogos, personas y cosas, adentro y afuera, etcétera, etcétera. Dominantes en la conexión con la vida de los frágiles usuarios, tristes, rotos y embaucados en ambientes de conversatorios suaves, sutiles sin dirección alguna o en todas a la vez, a condición de hacer circular presentaciones débiles o noticias falsas, anuladoras de las verdades clásicas y tradicionales. Vapor, humo y retórica de la información, pero sin narración. Secuestro de la imaginación y fantasía de los individuos. Ya no hay trabajo de tales facultades, puesto que son sustituidas por la rapidez de la búsqueda y la oferta de datos. Ya ni siquiera acontece la angustia o la zozobra en el usuario, pues aquí no hay elección. La aplicación ya lo ha elegido a él. Ya no hay destino alguno. Cualquier acontecimiento, por más raro o casual que pueda ser, en realidad es un resultado de la interconectividad de sucesos o acontecimientos en matrices numéricas y en estadísticas. En esta inédita realidad, espantosa para unos, luminosa para otros, para la nueva clase de entes, los olores de las cosas y de las personas, los recuerdos del día y de la historia se esfuman en lo provisional y en lo volátil de la información, que todo lo engulle como los agujeros negros que se alimentan de galaxias enteras en el universo. Un día nuestra galaxia tragada será por uno de estos gigantes entes cósmicos, cuya masa es extremadamente densa o cuyo campo gravitacional es tan fuerte que ni siquiera la luz consigue escapar de ahí. Lo mismo que cuando la cosa de la información, que todo lo devora y lo traduce a sus signos, entonces la vida deja de ser vida para convertirse en número, ecuación y coordenada. Señales luminosas viajando hacia ningún lugar, como las personas cuando no saben a dónde van. A falta de GPS o de señal de internet, la gente se siente extraviada, desorientada y pasmada se queda. Por el contrario, todas las especies de seres naturales saben orientarse por alguna habilidad o capacidad autónoma, tal vez la mismidad. Los seres de hoy cada vez más carecen de tal entidad. Hipotéticamente, sin comunicaciones satelitales, sin conexiones al ciberespacio, el mundo de pronto se vuelve horrible, insoportable, invivible. Es un infierno. Los jóvenes tendrán que volver a correr por el bosque, a nadar alegremente en la piscina. Deberán aprender a convivir en el comedor o por toda la casa.
regresar a las bibliotecas y a las librerías. Los parques y calles se llenarán de frescas sonrisas, niñas y niños caminando de la mano con toda la inocencia y peso de la verdad, bondad y belleza que la vida arcaica y rupestre puede ofrecer. ¿Pueden imaginar cómo sería la vida donde no haya iPhones, computadoras, celulares y por supuesto internet? Qué cruel sería el mundo para los niños y adolescentes, sin satélites orbitando la Tierra entera, ¿verdad? ¿Podemos siquiera pensar levemente en dejar el mundo de la información atrás? Con todas las consecuencias de bienestar, respeto y seguridad que esto pueda traer a la humanidad y a la naturaleza. En el tiempo computacional e informacional, la materia de una persona es el número de seguidores, entes que adoptan múltiples morales, expertos y hábiles en la práctica de un cinismo difuso. Se plantan como dioses en el universo inmersivo de la información que hace vivir al espectador una realidad virtual, como si fuera auténtica. Sin culpa alguna, juegan con identidades generales. Se valen de filtros como recurso de la apariencia. Se denominan soles o cuerpos supermasivos que construyen constelaciones, cuando en realidad simulan a que todavía son alguien en el desierto de lo real. Entes de hoy, deambulando en una realidad donde el simulacro es la única realidad, inusitada, indeciblemente más espantosa y aborrecible que cualquiera otra concebida en el pasado lejano y reciente de la humanidad. En esta nueva realidad no hay distancia entre el espejo y el reflejo. Nueva tipología de entes, escalofriantemente calculadores y dichosos en el rendimiento y la eficacia de acciones pragmáticas y utilitaristas. Entes, reflejo sin pregunta del porqué de las cosas. En el sentido de realidad y de la vida de los nuevos entes, no existe el imperativo de búsqueda de razones ni explicaciones al porqué de las cosas. Tampoco hay necesidad alguna de comunidad y de solidaridad con el otro en su horizonte. Ni siquiera de sentar a la mesa a discutir por cualquier cosa o motivo. Más bien, se trata de anular la subjetividad del otro y reducirlo a un recurso al servicio de los fines personales. Aquí resulta inútil la especulación del cómo es que somos el ente que somos al día de hoy. Lo mismo que toda teoría de la conducta humana, psicología, sociología, lingüística y filosofía. Frente al Internet de las cosas, las interrogantes fundamentales y sustantivas de la vida están de más. Es decir, ante las tecnologías de la comunicación e información no hay entes interrogantes, solo el delirio mismo de la información. Hemos sido vaciados de toda pregunta fundamental, de toda interrogación esencial. De ahí la facilidad con la cual nos vigilan, manipulan, administran y destruyen. Control sutil, pero total. ¿No les parece que ya estuvo? Es decir, que es momento ya de suspender, de apagar o dejar este mundo atrás. Desde luego, no nos referimos a morir, pero capaz que ya lo estamos, o actuamos como si así fuera.
Y si un día la realidad desapareciera frente a nosotros, como desaparecen los cuerpos celestes en el vasto e infinito universo, ¿qué tipo de entes seríamos? ¿Acaso como lo que ya somos en el espacio de la información? ¿De verdad? ¿Seríamos capaces de aprender a vivir sin conexiones inalámbricas que nos aíslan y asfixian en la más grande inseguridad? O sea, ¿seríamos capaces de volver a vivir como personas conectadas a personas y no a máquinas o sistemas que dirigen el tráfico de la información? No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión antes de que te conviertas en este tipo nuevo de ente, ahogado por la sed de adicción a la adición de datos o a la bruma de la apariencia, caricatura del ser y de la verdad. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande